Nosotros aquí en el colegio cultivamos educación, cultivamos un huerto de ciudad. Tanto para el centro como para los profesores y los alumnos, este huerto de ciudad es un regalo. Los alumnos han sugerido las ideas, ¿vale? Las han programado actividades y las han ejecutado. Y en una de esas ideas ha nacido la idea Interhuertos, que es esta. En un taller de elegir ideas, proponer ideas, a Miguel se le ocurrió hacer el Interhuertos. Y os ayudemos, porque yo puedo plantar algo que funciona, tú puedes plantar algo que funciona, tú conoces algo que evita que los caracoles se coman nuestras acelgas y yo no lo sabía. Nosotros antes no teníamos huerto y llegó un día en el que nos dimos cuenta de que estaría bien tener un huerto, ¿no? Porque todo lo que había era edificios, una pista de fútbol. Como teníamos espacio suficiente para poder hacer un huertecito, pues lo propusimos a dirección. Aquesta és una iniciativa que arranca dels pares, però que l'escola rep amb molt d'entusiasme. Y entre los papás, las mamás y el colegio organizamos el huerto para que empezara. Que inicialmente Lampa es la que empieza a empujar esta actividad y gracias a la visión también de los profesores, del equipo directivo, ven que eso es bueno para los niños y animan, apoyan y estamos en la fase que proponen. A ver, al principio los padres hacían todo, casi absolutamente todo. Sí, todo. Hacían todo. Y después hacer más cosas con niños. Con los niños y las niñas del colegio pues trabajamos en el campo, ¿vale? Y entre todos conseguimos que se hiciera un huerto. Eso hace unos 3 años más o menos. Realmente son los niños los protagonistas. Son ellos los que lo trabajan, son ellos los que lo riegan, los que lo cultivan, los que lo recogen. Muchas ideas para decorar el huerto, para plantar cosas, para plantar plantas. Anàrem canviant un poc el paisatge també del nostre cole a partir de parets. Primero ha generado un espacio nuevo en el colegio que no existía. Ha generado un espacio que es un espacio de juego y de esparcimiento para los niños y es un espacio que puede ser, y es de hecho, educativo para los profesores. Digamos que se puede ver desde los dos puntos de vista y además donde los niños aprenden y pueden aprender divirtiéndose. La huerta no es solamente ir a plantar para recoger, sino que es todo un ecosistema, todo un mundo alrededor de él. Un únic objectiu que és fer entendre als nostres alumnes que l'aigua és un recurs escàs. Muchos nanos, cuando empezamos con lo del huerto, pues veían y decían, ay, se cogen las cosas de aquí, se querían creer pues que venían todos del supermercado, los que no han ido al pueblo, no tienen pueblo, que conocen gente que tiene un huertecito, lo que sea, lo que son muchos de ellos decían, esto viene realmente de aquí y además se lo pasan pipa. Y eso a los niños pues la verdad es que les llena de orgullo, ¿no? Que son sus patatas y sus habas. Hicieron una ensalada en clase y se la comieron y claro, como la habían recogido ellos, la habían criado ellos, pues estupendo. Los que no comían lechuga nunca, pues comieron lechuga porque les habían plantado ellos. Amb allò que han aconseguit l'hort, enviar-nos receptes, enviar-nos coses que han fet i així també pues, aconseguim que els nostres xiquets i xiquetes, si tenen dificultats, pues, mengen bledes, mengen espinacs, perquè mola menjar-se-les que són del cole i algú li ha contat com se poden cuinar. ¿No? ¿Con todo eso ya está el huerto montado? No. ¿Qué más hace falta? Colaboración. Colaboración, muy bien. Tienen que tener experiencia primero. Experiencia y conocimiento. Pues un ayudante y aparte orden para organizar todo lo que tengo que hacer, tiempo. Supongo que tendré que tener una tabla para organizar cuando tendré que regar y eso. Vamos a hacer una tabla. ¿Qué pondremos en la tabla, Lucía? Pues el tiempo que iré a hacer esa semana. Hoy van a dejar yo, él y él. Vale. Y mañana van Con personas, ¿no? personas. Lo que plantaría esa semana, el tiempo que necesitaría, cuándo voy a regar. Educativamente, un colegio es riquísimo que tenga un huerto escolar, porque el alumnado pueda palpar y vivir día a día lo que ahora estamos dando con los libros, oralmente o en macetas en las ventanas. Tenemos que tener un huerto todos los coles, hay que animarse, lanzarse, y aquí he visto experiencias de las diferentes maneras de hacerlo, col·laboratives, implicant-nos los familiares. Es permet tots els coneixements aplicar-los a coses concretes i experiències que són significatives per als alumnes. El Día del Árbol, por ejemplo, me ha parecido una idea genial también para un poco aprovechar el huerto para mejorar la concienciación hacia el entorno y el medio ambiente. Aleshores, hem de treure molta informació de com s'organitzen, de com munten els espais, hem de treure moltes coses. Entonces esta convocatoria de intercambiar las experiencias, no he parado de tomar notas y las madres que han venido conmigo también, para llevar a cabo de aquí, va a salir un huerto escolar en el colegio Dr. López José.